Bien, entonces vamos a continuar con el tema de variables aleatorias. Vamos a definir lo que significa que la función de distribución de una variable aleatoria presente un salto en un punto A. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria real presenta un salto en el punto A de R si y solamente si tendríamos que f sub x evaluado en A menos el límite por la izquierda en el punto A de la función de distribución es diferente de 0. A esta cantidad se le acostumbra llamar salto, ¿sí? O magnitud del salto de la función de distribución en el punto A. Entonces, esta diferencia fxa menos fx, límite por la izquierda en A, que ya sabemos que es la probabilidad de que x sea igual a A, ¿sí? Se llama magnitud del salto. Magnitud del salto en el punto A. Del salto en A. ¿Listo? Veamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable aleatoria cuya función de distribución está dada por esta gráfica. Entonces, observamos que la variable aleatoria está tomando saltos en los puntos menos 1, raíz de 2, 3 y 4. Y observamos que la probabilidad de que x tome el valor menos 1 es igual a, entonces, la magnitud del salto, que en este caso sería un séptimo. La probabilidad de que x tome el valor raíz de 2 sería la magnitud del salto en el punto raíz de 2, que también es un séptimo. La probabilidad de que x tome el valor 3 es igual entonces a 5 séptimos menos 2 séptimos, es decir, 3 séptimos. Y la probabilidad de que x tome el valor 4, pues es igual a 2 séptimos. La probabilidad de que x tome un valor x diferente de menos 1, raíz de 2, 3 y 4, pues es 0, porque en esos puntos la función de distribución es una función continua. Un primer resultado que vamos a trabajar en esta sesión es que si x es una variable aleatoria real discreta definida sobre el espacio omega fp y f sub x es su función de distribución, entonces el número de saltos de la función de distribución es a lo más numerable. Entonces comencemos a ver. Puesto que la magnitud de cada salto es un elemento de cada salto, ¿sí? Pertenece al intervalo 0, 1, abierto en 0, cerrado en 1, pues son probabilidades, y se sabe que la colección de eventos de intervalos de la forma I sub n igual al intervalo de la forma 1 sobre 2 a la n más 1, 1 sobre 2 a la n, ¿no es cierto? Con n variando de 0 en adelante. Esta sucesión de intervalos está formando una partición del intervalo 0,1. Es una partición del intervalo 0,1. Bien, y entonces la magnitud de cada salto debe pertenecer a uno de estos intervalos. Entonces, luego, la magnitud de cada salto de f sub x, ¿sí?, debe pertenecer a alguno de esos intervalos, ¿sí?
alguno de los intervalos I sub n. Bien, entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Recuerden que las magnitudes de los saltos son probabilidades, están representando la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor en ese punto. Entonces vamos a ver cuántos saltos podría haber en el intervalo I sub 0. Entonces, en I sub 0, que sería el intervalo 1 medio, 1, ¿sí? En este debe haber a lo más un salto. ¿Por qué? Pues si hubiese dos saltos, ¿sí? Por ejemplo, dos saltos de magnitudes, digamos, pi sub 0, o llamémosla p sub 0, magnitudes p sub 0 y p sub 1. Entonces veamos a ver qué estaría pasando. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos que este p sub 0 tiene que ser un número entre 1 medio y 1. Y lo mismo p sub 1. P sub 1 tendría que estar entre 1 medio y 1. Y esto implicaría que p sub 0 más p sub 1 tendría que ser mayor que 1 y menor o igual que 2. Pero esto es contradictorio porque nosotros sabemos que la suma total de los saltos tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, por consiguiente, en el intervalo I sub 0 tiene que haber a lo más un salto. En el intervalo I sub 1, que sería el intervalo 1/4, 1 medio, ¿sí? Debe haber a lo más 3 saltos. A lo más 3 saltos. Pues, si hubiese, por ejemplo, 4 saltos, ¿sí? Entonces, digamos, si hubiese, por ejemplo, 4 saltos, ¿sí? Con magnitudes, digamos, llamémoslas p sub 0, p sub 1, p sub 2 y p sub 3, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el p sub 0 tiene que estar entre 1/4 y 1 medio. P sub 1 también tiene que estar entre 1/4 y 1 medio. Y lo mismo con P sub 3 y con P sub 2 y P sub 3. Y esto implicaría, luego, tendríamos que P sub 0 más P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 tendría que ser estrictamente mayor que 1, y esto de nuevo es una contradicción. Entonces, en general, podemos afirmar que en el intervalo, en general, hay a lo más, ¿sí? A lo más 2 a la n más 1 menos 1 saltos, ¿sí? Cuya magnitud está en el intervalo I sub n. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces estaríamos concluyendo que el número de saltos que hay en el número de saltos